es estructura de proteínas. Diversos puntos importantes para que nosotros podamos hablar de estructura de proteínas. Pero primero vamos a hacer un mini repaso visual. El práctico pasado nosotros vimos aminoácidos, ¿ya? Y cuando vimos aminoácidos, nosotros llegamos al punto de entender de que un aminoácido está formado por un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo R, ¿ya? Todo esto orquestado por un carbono alfa, que es un carbono asimétrico, que tiene estos 4 sustituyentes, y además del grupo R, amino y carboxilo, tiene un hidrógeno, ¿ya? Que ese hidrógeno, a pesar que lo que vemos es el más pequeño de esta imagen, es sumamente importante. Vamos a retomar. Y estos pueden formar equilibrios ácido-base. Además, tenemos una gran gama de diferentes tipos de aminoácidos que ellos pueden formar parte de estructuras proteicas, ¿ya? Todos estos se diferencian, ya que todos ellos tienen en general el grupo amino y el grupo carboxilo, se diferencian en un grupo R. Y el grupo R tiene distintas naturalezas, ¿ya? Con naturaleza me refiero a que es posible de que estos grupos R se encuentren cargados, ya sea positiva o negativamente. También tenemos a grupos R que tienen eh, grupos que no son cargados, pero son polares. Y también tenemos cadenas que son apolares. Las cadenas apolares tienen la particularidad de ser hidrofóbicas. Es decir, estas cadenas intentan alejarse lo más que pueden del agua, ¿ya? Imagínenselo así. Teniendo estos distintos grupos R con distintas naturalezas, ¿ya? La presencia de cada uno de estos aminoácidos en una proteína va a ser fundamental para poder darle una conformación estructural a la proteína. Vamos a partir por lo básico. Para que se genere una proteína, un polipéptido incluso, tiene que existir un enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace fuerte, es un enlace de tipo covalente que se da entre el grupo carboxilo del primer aminoácido. Espérenme, adelanto esta diapositiva. Voy a colocar un puntero para que me vean mejor. Ahí está. Este enlace peptídico se da entre el grupo carboxilo, ¿ya? Del primer aminoácido, y el grupo amino del segundo aminoácido. Normalmente es el grupo amino el que genera el enlace, por así decirlo. Y este es un enlace donde se pierde una molécula de agua y se genera este enlace covalente fuerte que tiene también la particularidad que es en un solo plano. Una vez tenemos distintos aminoácidos unidos en una cadena, todos ellos por enlace peptídico, ¿ya? Nosotros tenemos la primera estructura que tienen las proteínas, ¿ya? Se denomina estructura primaria a la cadena que forman la unión de los, en este caso ya son residuos aminoácidicos. El aminoácido aún posee su grupo amilo y carboxilo, pero el residuo aminoácidico ha perdido uno de los dos, ¿ya? Retomando el práctico anterior también, para que lo recuerden. Entonces, estos residuos aminoácidicos que se han unido por enlaces peptídicos forman una cadena lineal, como una cuerda, como un alambre, y están unidos uno junto a otro en un plano dado por el enlace peptídico. De hecho, aquí se pueden ver distintos planos. Este es el carbono. Normalmente siempre los carbonos están en negro, este es el carbono alfa, y en azul se ve el nitrógeno, carbono, nitrógeno, este es el carbono alfa y este es el nitrógeno del grupo amino, y ellos se han unido a través de ese enlace peptídico. ¿Ya? Siempre las estructuras primarias son las estructuras lineales, ¿ya? Sin ningún tipo de otro enlace que no sea el enlace peptídico. Una vez que tenemos estructuras primarias, estas estructuras primarias pueden plegarse, ¿ya? ¿Por qué se pliegan? Porque cada uno de los residuos aminoácidos tenía un grupo R y los grupos R tienen características, entonces también reaccionan con su medio y reaccionan con las demás moléculas a su alrededor, formando primariamente dos estructuras secundarias principales, que son la lámina beta, ¿ya? Y las alfas hélices. ¿Vieron esto con la profesora Alejandra, cierto? Sí. Estos dos tipos de conformaciones estructurales, ¿ya? Tienen particularidades en el espacio. Es la misma
cadena de proteínas que va empezando a tomar forma en el espacio. Primero el alfa hélice, que es literalmente un resorte, se va formando por uniones entre los demás átomos del residuo aminoácido, que no son los que forman el puente, el enlace péptido, ¿ya? En el caso de la lámina beta tenemos otra particularidad, que hay dos tipos de lámina beta. Unas que son paralelas, es decir, tenemos una cadena, aquí pueden ver la cadena que va en un sentido, y la otra cadena va en el otro sentido, ¿ya? Antiparalela. Esta podemos decir que va desde el grupo amino al grupo carboxilo, por acá se ha vuelto un loop, y por lo tanto aquí parte del grupo carboxilo hacia el grupo amino. Cambia de sentido. También hay láminas betas que son paralelas, es decir, tenemos aquí una que va desde el grupo amino al grupo carboxilo, y la segunda también va del grupo amino al grupo carboxilo. ¿Ya? Esos son los dos tipos de láminas beta. En el caso del alfa hélice, solamente hay una alfa hélice y parte aquí con el amino terminal y continúa con residuos que se van curvando a través de un eje, que en este caso es como este tubo, y culminan en el grupo carboxilo del residuo carboxilo terminal. ¿Qué ocurre una vez que tenemos estas estructuras secundarias? Bueno, no son la única estructura que nosotros podemos tener en una proteína. Una vez que una cadena alcanza estas dos estructuras, es posible que nosotros podamos tener una serie de combinaciones en las cuales pueden existir alfas hélices, como están aquí en naranja, y algunas betas plegadas. Aquí tengo varias estructuras, por supuesto no es necesario que se las aprendan, más que nada para que ustedes puedan ver la diversidad de conformaciones estructurales que puede tener una proteína solamente utilizando láminas betas o betas plegadas y alfas hélices. Por ejemplo, esta proteína de aquí, ¿alguna vez ustedes han visto, típico cuando hablan de animales transgénicos o plantas transgénicas, como que son los animales que se ponen verde? ¿Han visto cómo es que fluorescen algunas estructuras en plantas o animales? ¿Alguna vez, chicos? No, profe. No, No, profe. hubo un tiempo en que fue muy famoso, hace 5 o 6 años, un conejo fluorescente. ¿No? Ya. No, no la Hay vimos. proteínas. No, ya hay plantas también fluorescentes. Me comprometo en el siguiente práctico a mostrarles el conejo fluorescente. Resulta de que hay un montón de proteínas que tienen distintas funciones, entre ellas una proteína puntual que hace que las células se vean fluorescentes. Y tiene esta estructura, que es igual que un barril. No se ve, pero aquí hay un orificio en el medio. Y esta estructura, que es como de tubo, es obtenida gracias a betas plegadas que generan esta forma tubular. De hecho, hay infinidad de proteínas que pueden tener estructuras distintas, únicamente utilizando betas plegadas, alfa hélices y loops. ¿Alguien habló? Sí, profesora, ¿Sí? la estructura primaria, la secuencia completa, ¿se puede transformar como en estructura secundaria o algunos trozos, por así decirlo, quedan solamente en primaria? Muy buena pregunta. Para eso vamos a ver, todos vean por favor la primera imagen. Aquí en naranjo, ¿qué vemos en naranjo, chicos? ¿Qué estructura se llama? Ya la vieron. Alfa hélice. Con razón. Alfa hélice, muy bien. Vemos alfa hélice y por detrás vemos, bueno, no se ve muy bien, pero yo les voy a decir, son láminas beta. Pero también podemos ver, ¿ven estas hebras que son como más moradas? Ya. Hay cierto tipo de estructura, tiene varios nombres, alguna gente le llama loop, y que son cadenas que son más laxas, ¿ya? Y que no son capaces también de formar estos tipos de estructuras. Es posible, sí, que hayan segmentos pequeños de la proteína que se mantengan en una estructura primaria, porque en ese punto es necesario, por ejemplo, puede ser necesario un espacio, puede ser necesario una forma de doblez para que se genere una proteína. Por ejemplo, acá vemos que está la lámina beta y que se ven estos hilos, que en realidad son una forma de estructura que tienen las proteínas, donde son principalmente una estructura primaria, ¿ya? También pueden formar, se llama loop también, que es una forma de llamarlas cuando tienen una posición en el espacio, ¿ya? Técnicamente es posible que nosotros tengamos una cadena suelta, sí, es posible, depende del tipo de proteína, pero normalmente por un asunto de estabilidad,
las proteínas buscan que con sus cadenas, su estructura primaria, se forme algún tipo de estructura secundaria. Es mucho más fácil, bueno, ya no es fácil romper una proteína, pero es mucho más fácil atacar, por ejemplo, si hubiese un agente ácido que quisiera atacar una proteína, ¿ya? Con atacar me refiero a romperla. Es mucho más fácil, por ejemplo, destruir líneas, estructuras primarias que estructuras secundarias. La denaturación de las estructuras secundarias y terciarias implica una mayor necesidad de energía para romperlas. Son más estables, ¿ya? Por eso que es poco común, pero se puede dar en algún contexto. Así que no te voy a decir que no. Además, ¿por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, aquí hay una imagen donde se ven alfas hélice, betas plegadas, en amarillo. Generalmente los amarillos son siempre los puentes disulfuro. Y forman esta estructura compleja. Lo que les estoy mostrando es el sitio activo de una enzima. Para que una enzima tenga una función, necesita una estructura súper estable y una estructura súper permanente. Una vez que se pierde esta estructura, nosotros perdemos una función, ¿ya? Por diversas razones. Quizás aquí puede, no sé, aquí se supone que entrase un tipo de molécula y interaccionara con dos aminoácidos que están en rojo, por ejemplo, residuo aminosílico. Una vez que hay una alza de temperatura, esta estructura puede perderse, puede abrirse, y ya no es capaz de entrar la molécula que tenía que entrar. De hecho, puede ser peor. Puede ser que entre una molécula distinta, que sea dañina, y la enzima, por ejemplo, provoca un daño una vez que está denaturada. Hay un montón de alternativas donde nosotros podemos obtener que la mala función de una proteína, porque perdió su estructura, puede ser incluso letal. Pero lo que es importante también recalcar es que esta estructura terciaria normalmente se le llama, que llega a ser la estructura nativa de la proteína, que tiene, por ejemplo, dependiendo de su estructura, una función. Ahora bien, hay un caso especial que no es tan común, pero sí es súper importante, y es cuando se generan estructuras cuaternarias, ¿ya? Me falta una parte. Las estructuras terciarias pueden ser de varios tipos, pero hay dos grupos principales de estructuras terciarias. Una de ellas son las estructuras globulares, y por otro lado también podemos ver proteínas de tipo fibrosa, que son como fibras, ¿ya? En el caso de las estructuras globulares, que son una forma de estructura terciaria, normalmente siempre las cadenas apolares, los grupos R apolares, siempre intentan alejarse del exterior, que normalmente es agua, por lo tanto se pliegan hacia adentro y por tanto los residuos que son hidrofílicos están hacia afuera. Y así se genera una especie de, literalmente, un glóbulo, una esfera. Por otro lado, también hay cadenas que son proteínas de tipo fibroso, donde las cadenas polares, polar generalmente significa hidrofílico hasta cierto punto, ¿ya? Las cadenas están hacia afuera y no habrían muchos grupos apolares que formaran glóbulos, como acá. Solamente para que sepan que hay distintas formas donde las proteínas pueden organizarse en el espacio. Ahora sí, el cuarto caso, que vendría siendo la estructura cuaternaria, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, ¿ya? Normalmente a muchas proteínas les basta una estructura nativa terciaria para cumplir una función correctamente. Pero hay casos en donde algunas cadenas polipeptídicas, ¿ya? Se estructuran en el espacio de forma terciaria y luego tienen que unirse a otra cadena polipeptídica que está en estructura terciaria para formar entre ellas dos una estructura cuaternaria, como las que vemos aquí. Por ejemplo, en este caso hay un monómero 1, un monómero 2 y un monómero 3. Cada una es una cadena polipeptídica que llegó a una estructura terciaria, pero eso no le bastaba para cumplir una función. Requería de otras cadenas en estructura terciaria para poder tener una función. Por ejemplo, hay dímeros cuando se juntan dos polipéptidos, hay trímeros, tetrámeros, por ejemplo, ahí hay 4. Hay formas mucho más complejas, por ejemplo, en el espacio, y todas estas son formas que pueden tomar estructura cuaternaria dentro de una proteína. Funcionalmente es útil para el organismo cuando se encuentra en su conformación cuaternaria, ¿ya? En este caso. Pero en la mayoría basta con la estructura terciaria. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí. Ya, voy a continuar.
¿Sí? Ya. Ustedes díganme sí y yo continúo porque si no voy a seguir dando vueltas hasta que yo esté totalmente segura de que ustedes entienden. Pero esta parte es más o menos simple hasta cierto punto. Estamos viendo una estructura primaria que es lineal, una secundaria donde empiezan a existir estructuras tridimensionales en el espacio. Tenemos una estructura terciaria después, donde vemos que ya hay más de una estructura secundaria y generamos una proteína un poco más compleja. Después vemos, por último, una estructura cuaternaria que es la unión de cadenas polipeptídicas, cada una en su estructura terciaria, y forman esta proteína mucho más grande. Ya. Resumen, listo. Ahora bien, ahora viene el problema. ¿Y cómo mantenemos esta estructura? Esta estructura, me equivoco. La estructura se forma porque sí, hay una razón por la cual se forman estos dímeros trámeros. Bueno, eso es gracias a las interacciones, ¿ya? Cada uno de los aminoácidos, en este caso residuo aminoácido porque forma parte de una cadena, tiene particularidades, ¿ya? Y esas particularidades se las da cuáles son los átomos que la conforman. Dependiendo del tipo de átomo que conforme su grupo R, por ejemplo, se pueden dar ciertas interacciones en ella, cuando se encuentra junto con otro grupo R con el cual es compatible, por supuesto. Las interacciones no se dan entre una cadena R sola, se dan entre cadenas R de distintos residuos que se encuentran en el espacio y se unen. ¿A través de qué se unen? Principalmente las 4 interacciones más comunes que unen estas cadenas lineales en estructuras son los puentes disulfuro, que eso se da solamente en un tipo de aminoácido. ¿Cómo se llama el aminoácido que forma puentes disulfuro, chicos? Es el único, normalmente. Glicina. Cisteína, casi. La cisteína la vemos aquí, que dice cis, tiene grupos, con azufre, y esas moléculas de azufre son capaces de formar puentes disulfuro. Ahora, hay otros tipos de interacciones que también se dan entre grupos R. Por ejemplo, ciertos tipos de atracción electrostática. Aquí pueden ver, cada uno tiene números, y aquí abajo están las interacciones para que no se pierdan. Interacciones electrostáticas. Por ejemplo, este es un grupo carboxilo, pero unido a cadena R. ¿Ya? Si se dan cuenta, si recuerdan en los aminoácidos con carga, dentro de ellos estaba el ácido aspartico y el ácido glutámico, y ellos tenían un carboxilo terminal. Ese carboxilo terminal, que era un carboxilo unido a su cadena R, como estaba cargado a ciertos pH, si se acuerdan del práctico anterior, solamente tenía carga en ciertos pH, en esos pH es capaz de formar atracciones electroestáticas con grupos aminoterminales, por ejemplo, de otros grupos, no aminos terminales, grupos aminos de otros grupos R, ¿ya? Ahí pequeño. El grupo aminoterminal está formando el enlace peptídico. ¿Estas interacciones son entre aminoácidos de la misma secuencia? Muy buena pregunta. Podrían ser de la misma secuencia y entonces estaríamos formando una estructura secundaria. Pero si fueran de una cadena distinta, por ejemplo, si fueran de otra cadena polipeptídica, podrían estar estabilizando estructuras cuaternarias. ¿Ya? Si son en el mismo polipéptido, como el caso este, donde se dobla literalmente, estamos formando con estas interacciones estructuras secundarias. ¿Ya? También podríamos estar, imagínense, por ejemplo, que no fuera esta vuelta. Por ejemplo, es que acá, imaginemos, con la magia de la imaginación, vamos a imaginar que esta cadena es mucho más larga, ¿ya? Y se da vueltas, vueltas, vueltas. Vamos a ver otro de los esquemas. Podría darse vuelta, 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 vuelta y volver. Y la interacción se podría dar entre tramos muy separados de la misma cadena o tramos cercanos de la misma cadena o en la estructura cuaternaria quizás con cadenas que ni siquiera forman parte de la estructura primaria, ¿ya? Sino que son de la estructura primaria de otro polipéptido. En todas esas combinaciones pueden existir. Y también como existen todas esas combinaciones, también es posible de que se den las distintas formas que tienen las proteínas en todas las formas de vida en realidad. Hay una cantidad increíble de variaciones en las proteínas y solamente
con distintas interacciones, distintas cadenas, distintas interacciones, distintos aminoácidos que se van turnando, distintas combinaciones. Esa es la palabra que estaba buscando. Se pueden dar una infinidad de estructuras. ¿Ya? Bueno, y por último hay interacciones hidrofóbicas que son muy importantes en las proteínas globulares, que había hablado anteriormente, donde hay aminoácidos o residuos aminoácidos en esta cadena que son apolares, son hidrofóbicos y por lo tanto tienden a agruparse dentro de una estructura globular y dejar los residuos que son hidrofílicos hacia afuera. Así que ya tenemos varias interacciones. ¿Qué más? Tenemos interacciones para formar estructuras y una de las más interesantes son los puentes disulfuro, ¿ya? ¿Por qué se lo estoy recalcando aquí? Porque después vamos a hablar de Atkinson y es importante recalcar esto. Los puentes disulfuro se logran establecer entre cisteínas, ¿ya? Que tienen la particularidad de tener sulfuros y esos sulfuros generan enlaces súper estables dentro de las proteínas. Y no sé si no los conozco en realidad a ninguno de ustedes, así que voy a asumir. ¿Alguno de ustedes tiene el pelo rizado o crespo? ¿No? Estas dos estructuras son, imagínense, son fibras de pelo. No sé si ustedes sabían, pero el pelo está formado de proteínas. Y los puentes disulfuro que son estables entre cadenas casi paralelas, normalmente están presentes en la gente que tiene el pelo liso. Y los puentes disulfuro entre cadenas distintas o entre cadenas formando otro tipo de estructura son los responsables del pelo rizado o el pelo crespo. No sé si lo sabían, no sé si les va a servir alguna vez en la vida, pero por lo menos les va a servir para recordar que los puentes disulfuro están presentes en las proteínas y también son súper importantes para mantener su estructura. Ya. Una vez recalcado esto, ¿qué pasa? Algo muy importante. Si tenemos la formación de una estructura, en este caso formada por interacciones de distinto tipo, también podemos perder la estructura. Aquí, por ejemplo, a la derecha podemos ver una proteína normal. En este caso, normal sería su estructura nativa, su estructura que tiene función biológica, y ocurre un proceso de denaturación donde pierde su estructura tridimensional y en algunos casos es capaz de restaurarse y no volver a una proteína que tiene la estructura correcta. ¿Ya? Las estructuras tridimensionales forman parte de la conformación nativa, que se le llama. ¿Ya? Anteriormente como habíamos visto, están dadas por ciertas interacciones, que las mencionamos anteriormente. Entre ellas voy a rescatar aquí la polaridad, es decir, residuos R polares o apolares, la hidrofobicidad, que quiere decir que son hidrofóbicos, hidrofílicos, ¿ya? Y a veces también se dan impedimentos estéricos. Eso no es necesario que lo recuerden, de hecho solamente lo voy a mencionar. Y eso es, por ejemplo, cuando tienes una proteína que tiene un loop, esa proteína va a interaccionar con otra proteína y va a generar un espacio, ¿ya? Va a tener una forma. Es como intentar encajar dos legos que no encajan, o intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan. Las proteínas todas encajan, ¿ya? Literalmente tiene una forma muy estable y muy barata energéticamente. Por lo tanto, esa es su forma nativa. No se puede moldear en otra forma y tener una función que sea adecuada. Impedimento estérico se le llama impedimentos en el espacio, de forma. Y por tanto, nosotros podemos perder la conformación nativa con la influencia de distintos agentes externos, como cambios en el pH, por ejemplo, que hayan compuestos con cierta fuerza iónica, que sean denaturantes, es decir, compuestos ajenos, compuestos químicos distintos a la proteína que estén en el medio y provoquen que se rompan enlaces. Las altas temperaturas y bajas temperaturas pueden tener un efecto en la conformación estructural de las proteínas y también, por ejemplo, el disolvente donde está la proteína. Las proteínas nosotros las podemos tener en agua, en soluciones que son, ¿cómo se puede decir? Acuosas, esa es la palabra, soluciones acuosas. También las podemos tener en otros disolventes, por ejemplo, las podríamos disolver en aceite. Y una vez que cambia el disolvente, el aceite va a tener otras propiedades, va a interactuar de otra forma con los distintos residuos de la proteína y por lo tanto puede también cambiar su forma. ¿Ya? ¿Hasta ahí Profe, estamos bien? ¿Sí? profe, ahí se formaría un prión. ¿Se podría formar un prión?
Buena pregunta. Bueno, los priones son particulares, de hecho los priones fueron como una, una espina en el De las costado de la vacas locas. ciencia. Sí, en realidad de las vacas locas generan los priones. Los priones son proteínas que perdieron conformación estructural, ¿ya? Pero son capaces de automantenerse por un proceso que profundamente aún nadie entiende. Te voy a ser súper sincera. Son una espina en el costado de la ciencia porque son súper raras, nos vinieron a Claro, es botar un montón es de como si dogmas. fuera, como que tuviera vida propia, como si fuera un Sí, parásito. Y es es raro como pensar que súper una raro. proteína y como que se mueve. No, de hecho, nunca se había dado antes. De hecho, no sé si ustedes, bueno, después van a conocer que existe lo que se llama dogma de la biología molecular, que viene a ser como la piedra angular donde se asienta toda la biología molecular, donde los procesos de biología celular tienen un quiebre, es como una piedra, un dogma central, es donde toda la ciencia del área biológico-molecular, le voy a decir, bioquímica también, dio un salto. Los priones Sería como la física aparecieron de la cuántica nada de la física. y nos vinieron a bajar el dogma. Esa es la verdad, a medias, porque todavía puede mantenerse. Pero los priones vinieron a hacer algo súper radical y son proteínas que tienen una estructura tridimensional, que lo que hace esa proteína, prion, le vamos a decir, el prion reacciona con una proteína normal y la hace cambiar su conformación. ¿Cómo en detalle? No se sabe mucho, pero sí, los priones denaturan proteínas, es verdad, los priones también. Ahí, eso sería un compuesto, en ese caso, podríamos decir, ajeno a la proteína, que tiene un efecto en la proteína. En el caso de Anfinsen, me parece que la profesora lo nombró, así que lo voy a tomar en cuenta. En el caso de Anfinsen usó betamercapto y urea. ¿Ya? Estos son todos agentes externos, le vamos a llamar agente externo. El agente externo puede influenciar en cómo la proteína mantiene su forma. Ahora, vamos a... Todos ustedes tienen la guía, ¿cierto? Yo les voy a dar 10 minutos, menos, 5 minutos, si son 2 páginas. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lean el texto de Anfinsen, ¿ya? Está al final de la guía y son 2 hojas solamente. Necesito que lean puntualmente el documento de Anfinsen y después pueden tenerlo abierto. Después voy a hacer algo que no he hecho nunca, y es llamar por nombre, no. Voy a hacer algunas preguntas. El documento que ustedes leyeron era algo súper cortito, un poco científico, un poco de historia respecto a quién era Anfinsen y por qué fue importante. ¿Ya? Y su relación en realidad a la estructura de, de las proteínas, porque hizo algunas otras cosas que también son súper importantes, pero aquí nos interesa su labor en relación a la arquitectura de las proteínas. Así que partamos, vamos a conversar el texto. Se supone que ustedes tienen que no solamente leer, sino leer también comprensivamente. La pregunta de la guía dice qué puede concluir de lo leído respecto al plegamiento de las proteínas, pero vamos a ir por partes, ¿ya? Primero, Christian B. Anfinsen era un bioquímico, ¿ya? Y él tuvo una idea, es decir, se planteó una pregunta de investigación. ¿Ya? ¿Qué pregunta se planteó Anfinsen respecto a las proteínas? Si podían desnaturalizarse. Ya, muy bien, si podrían desnaturalizarse, pero ¿qué fue lo más radical? Lo que venía después. ¿Qué dijo que qué fue lo que él Lo postuló de, que podía lo pasar? de lo de la energía, que la proteína Lo se de la dispone energía. según el gasto energético, el mínimo de gasto energético es como se va a determinar la proteína, independiente Muy bien. de cualquier cosa. Ya, muy bien. Es una norma fundamental de energía en las proteínas. La hipótesis fundamental de Anfinsen, por un lado, partió su experimento pensando si era posible denaturar una proteína, como dijo su compañera, y si podíamos volver a renaturarla. Hasta el momento nadie se le había ocurrido de que uno podía desarmar la proteína y literalmente volverla a armar, ¿ya? Y él quería saber si eso era posible, cómo pasaba, y seguir investigando en la misma situación. ¿Qué proteína escogió para su investigación? Una enzima. Una enzima, muy bien. ¿Cómo se llama esa enzima? Ribonucleasa. Una ribonucleasa, ¿ya?
fue súper inteligente Anfinsen cuando escogió una enzima, porque era súper fácil probar si es que funcionaba. Bastaba ver ¿cómo se puede decir? Bastaba ver la enzima funcionando, cumpliendo su función biológica. Si cumplía su función biológica, entonces quiere decir que se había plegado de forma correcta. ¿Mm? En el momento que no cumplía su función biológica, quiere decir que se plegó de una forma en que no es funcional. Así que Anfinsen fue súper inteligente al haber escogido una enzima, porque es súper fácil ver, porque en ese momento, por favor, tengan en cuenta que estamos hablando del año 1960, nosotros no teníamos ciertos tipos de microscopio, la cristalización de proteínas, que es la forma en que hoy en día vemos proteínas, prácticamente estaba en pañales, por lo tanto no había ninguna forma de ver realmente la proteína, y si es que había, era carísima. Así que escoger una enzima fue una idea muy buena por parte de Anfinsen. Ahora bien, escogió a la ribonucleasa y nosotros tenemos una foto, por si acaso, de guía de la ribonucleasa hacia el lado izquierdo. Se pueden ver que tiene en su estructura terciaria tridimensional. ¿Ya? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué ocupó para denaturar la proteína? Un agente denaturante. Ocupó urea con mercaptón etanol. Ya, muy bien. Ocupó algo que se llama mercaptoetanol. El mercaptoetanol es un compuesto, es un agente denaturante muy puntual que rompe puentes disulfuro. ¿Ya? Los puentes disulfuro estabilizan las estructuras terciarias. ¿Ya? Generalmente son súper importantes para mantener la forma de la estructura terciaria. Ahí ustedes se van a dar cuenta que los puentes de cisteína son un enlace tan fuerte como un enlace covalente. ¿Ya? De hecho, técnicamente podrían considerarse enlaces covalentes, son súper fuertes, ¿ya? Mantienen la proteína súper estable y Christian, Christian, me equivoco, ¿qué fue lo que hizo? Rompió esos enlaces. Y ensayó si podía desplegar la proteína y volver a replegarla. ¿Lo logró? ¿Volvió a replegar la proteína? ¿La Sí, devolvió a su forma nativa? sí, profe, con las cuando condiciones se ambientales. volvían a las condiciones normales, Ujú. volvía a replegarse. Se replegó sola al final. Al final, cuando una vez que se volvieron las condiciones óptimas, se replega sola la proteína. ¿Y qué ocurrió? ¿El cambio fue reversible entonces? Sí. ¿Se volvió a plegar exactamente igual? Bueno, no lo vio, pero la enzima podía seguir cumpliendo su función, así que se intuye que la proteína volvió a tener la forma original que había tenido al inicio. Ahora bien, se dio cuenta de que era posible, cuando continuó el experimento, por supuesto, siempre hay que dejar los experimentos continuados, que habían como 104 formas posibles en que la proteína se pudiese plegar. Y siempre que se denaturaba, volvía a plegarse a una única forma funcional. ¿Ya? Y como muy bien dicho su compañero, que lamentablemente no conozco los nombres porque no puedo alcanzar a leer mientras estoy en la diapositiva quien me habla, como muy bien dijo su compañero, había un requerimiento energético para el plegamiento correcto de las proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, él descubre dos cosas. Primero, número uno, la estructura nativa está determinada por la secuencia de aminoácidos de la proteína. ¿Ya? Y por otro lado, él descubre de que hay un requerimiento energético donde siempre se prioriza la estructura menos demandante energéticamente para la célula. ¿Ya? Normalmente esa también es la más estable. Anfinsen dio un salto importante en la biología molecular y en la bioquímica al poder entregarnos esta información que, por favor, tengan en cuenta del tiempo. Estamos hablando de hace, ¿cuánto? 80 años atrás, más o menos, que salió este descubrimiento. Antes de eso no se sabía nada. Y es importante que lo recuerden porque, por un lado, Anfinsen se ganó el Nobel, lo cual no es menos. Por otro lado, para que ustedes se den cuenta de que la secuencia aminoácidica en su estructura primaria es determinante para poder formar las demás estructuras. Ahora vamos a darnos un break de 20 minutos y después del break vamos a ver un video que espero que veamos todos y vamos a trabajar en grupos de 4. Así que yo me voy a quedar acá, todos se pueden ir a un break. Los que quieran quedarse y revisar la pauta del test número 3 se pueden quedar. Los demás
tómense un té, un café, relájense y después volvemos en 20 minutos. 20 minutos, eso quiere decir que a las 3:30, 3:30 parece. 3:33, profe. 3:33, ya, 3:33. A las 3:33 nos vemos. Ahora los que se quieren quedar, avísenme que se quedaron para yo hablar, porque tengo que buscar la pauta si quieren que la veamos. Vamos a partir con la clase. Esta parte de la clase parte con un video, así que yo voy a intentar. La vez anterior tuve problemas para compartir el video. Así que esta vez vamos a intentar que se vea bien. Probé un montón de formas y creo que llegué a la solución. Pero ustedes me van a tener que decir si es que el video se ve. Vamos a compartir entonces. Ya. ¿Ven un video de YouTube? ¿Se ve? Entonces, Sí, profe. sí, ya estamos bien. Ya. Les voy a dar, ustedes, por favor, cuando yo apriete play, avísenme si escuchan el audio del video. ¿Ya? Sí, ¿Escucharon profe, eso? se escucha, profe. Por fin, ya. No saben cuánto peleé para que ustedes pudieran ver este video bien. Ya. Voy a colocar el video dura 4 minutos. Si quieren tomar notas, tomen nota. Gracias a este video vamos a seguir respondiendo las preguntas. Es súper cortito, así que vamos. Péptidos, polipéptidos y estructuras de las proteínas. Las proteínas son constituidas por enlaces de condensación establecidos entre sus unidades monoméricas, los aminoácidos, dentro de los cuales 20 son proteinogénicos. Todos se caracterizan por tener un grupo amino, NH, un grupo ácido, COOH, y una cadena radical. Los aminoácidos condensan en orientación carboxiamino, de manera que un aminoácido dona el grupo amino y otro dona el grupo ácido, logrando condensar por un enlace tipo amida conocido como enlace peptídico. Observemos ahora la formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos, la valina y la alanina. Los átomos unidos al carbono y al nitrógeno que forman el enlace peptídico están todos en un mismo plano. El enlace peptídico es un enlace muy fuerte y resistente que se comporta como un doble enlace y no permite el giro. Sin embargo, los átomos enlazantes al enlace amida pueden girar en ángulos conocidos. Se representan en la figura como símbolos, los cuales tienen flechas curvas que indican la posibilidad de girar en sentido o en contra de las manecillas del reloj. De esta manera, se establece cierto grado de movimiento rotacional en los enlaces tipo amidas entre las proteínas. Así, los enlaces amida hacen que esta estructura lineal se pliegue sobre sí misma gracias a los puentes de hidrógeno establecidos entre ellos. Estos forman alfa hélices, cada 3.6 residuos enlazados. Por dos enlaces amida establecen una interacción tipo puente de hidrógeno entre un H aportado por un enlace amida y un O aportado por otro enlace amida. Láminas beta son estructuras establecidas por interacciones tipo puentes de hidrógeno entre enlaces amida, pero de más de 3.6 residuos de longitud. Existen dos tipos. Antiparalela. En este tipo de láminas beta las cadenas se aproximan, una en sentido amino-carbox y otra en sentido amino-carboxi. Paralela. En este tipo de láminas beta, las cadenas se aproximan en el mismo sentido amino-carboxi, NC, o carboxiamino, CN. Lo importante es que ambas se aproximan en la misma posición. Hasta ahora las proteínas han conformado su estructura primaria.
secuencia de aminoácidos conformada por enlaces peptídicos entre ellos y las estructuras secundarias alfa-hélices y láminas beta, constituidas por puentes de H entre los enlaces amida. Estructuras secundarias: alfa-hélices verde y láminas beta en rojo. Luego se estabiliza la estructura terciaria de las proteínas, donde se dan interacciones débiles entre las cadenas R de los aminoácidos enlazados, distribuyéndose los aminoácidos con cadenas hidrofílicas en la periferia de la estructura, color azul y rojo, y los aminoácidos hidrófobos en el centro de la estructura, color verde. Primero, fuerzas de atracción electrostáticas. Segundo, enlaces de hidrógeno. Tercero, cadenas hidrófobas o hidrofílicas. Cuarto, puentes disulfuro. Quinto, grupos hidrofílicos. Una vez se alcanza el nivel terciario, las proteínas son funcionalmente activas, pero algunas requieren de varios péptidos en estado terciario agrupados para lograr su función. Esta condición se conoce como estructura cuaternaria. Proteína en estado cuaternario compuesta por 4 tipos de péptidos. Desde que participen mínimamente 2 estructuras terciarias, se conoce como estructura cuaternaria. Las condiciones físico-químicas, pH, temperatura y presión, del medio donde está la proteína pueden inducir cambios en sus configuraciones cuaternaria, terciaria y secundaria, volviendo la forma primaria más compleja. Ese era un video resumen para que podamos poder responder de forma mucho más rápida las demás preguntas. El link de ese video está en la guía, es un resumen que la verdad encontramos súper bueno. La profesora Alejandra encontró que era un resumen súper corto y súper preciso de lo que es estructura de proteína, al menos estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Qué les pareció? Mientras comparto. Bueno, profe, resume muchas cosas. Yo lo encontré interesante, está como bastante... ya, a ver. Fue el primer link, ¿cierto? Es que hay como 3 en la guía. Ah, sí, hay un montón de links, ya. El link que dice YouTube. El primer link es del documento de Anfinsen, de la página web de donde sale el documento de Anfinsen que ustedes leyeron. El segundo link es de YouTube y el tercer y cuarto link los vamos a ver en un minuto. Es un link interactivo. Y ahora déjenme cerrar el PowerPoint 3 que antes tenía abierto. Y les comparto el PowerPoint ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Lo que vamos a hacer, ya que vimos el video, es que hay que responder las preguntas 2, que está acá, y hay que responder la pregunta 3. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Yo los voy a juntar en grupo, primero, durante unos 15 minutos para que ustedes conversen las preguntas, no importa si no las terminan, ¿ya? Pero la idea es que intentan responder, son preguntas súper rápidas que tienen una pura respuesta. La mayoría entre ustedes, si es que conversan, alguien quiere la pregunta y ustedes responden. Así que los voy a separar y les voy a dejar esa imagen de fondo, pero los voy a separar en grupos. Ya, deberían haber vuelto de todas las sesiones. ¿Alcanzaron a avanzar algo? Hay algunos que estaban en grupos bien adelantados, así que estoy contenta. Vamos a repasar rápidamente las preguntas porque la última pregunta se resuelve con una animación súper didáctica que vamos a ver, así que para que podamos jugar un rato, avancemos esto más rápido. Dice, de acuerdo a la siguiente estructura lineal, dice de la siguiente secuencia polipeptídica, que aparece ahí, ¿qué tipo de interacciones débiles, no covalentes, se pueden establecer en este peptido? ¿Y qué forma? En este caso podrían haber ustedes dibujado, pero también podrían haber mencionado cuáles son los principales enlaces y yo lo habría considerado bueno. Cuando tienen que ustedes empezar a establecer enlaces entre aminoácidos, a veces hay ciertos aminoácidos que tienen cierta tendencia mayor a formar alfa-hélice o beta plegada. En este punto, lo más importante era ver que la proteína podía plegarse con un puente de disulfuro porque tenemos 2 cisteínas, ¿ya? Eso sí o sí era probable que se formara.
También era probable, por ejemplo, que se formaran otro tipo de enlaces no covalentes, como atracción electrostática, porque tenemos ácido glutámico, por ejemplo, así que podría formar atracciones electrostáticas y formar puentes de hidrógeno también. ¿Qué más? Teníamos... ¿qué más podrían hacer otros enlaces? Por ejemplo, aquí no habían balinas, aquí está la balina, esa es la que estaba buscando. La balina, por ejemplo, es capaz de formar interacciones hidrofóbicas. Ahí tenían algunos ejemplos. Hay varios ejemplos, ustedes podrían haberlo mencionado. Si no hicieron el esquema y el dibujo, está bien, no se preocupen. Lo que sí es que tienen que tener claro que hay ciertos aminoácidos que tienen la posibilidad de formar ciertos tipos de enlaces. Y eso es bueno que lo sepan. De memoria, no, hay algunos importantes. La cisteína tienen que sabérsela de memoria, sí o sí. Pero normalmente pueden tener acceso a la guía si es que les aparece esto en algún ensayo más adelante. Digamos, bueno, pues del video que vimos, ahí decía cuáles son las unidades monoméricas que conforman las proteínas. ¿Cuáles son las unidades monoméricas que conforman proteínas? ¿Los aminoácidos? Muy bien, los aminoácidos. Después dicen, dibujen un monómero y únalo a otro a través de un enlace peptídico. Podrían haberlo hecho o no, pero les tendría que haber quedado algo como eso. Por ejemplo, es el del esquema. Pierde una molécula de agua y se forma el enlace peptídico. ¿Qué más? Sigamos. Son rápidas estas preguntas. Dice, explique qué tipo de enlace favorece la configuración alfa hélice y beta plegada. ¿Qué tipo de enlace favorece esta configuración? ¿Los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno estabilizan este tipo de interacciones, ¿ya? Que son de tipo secundario. Después dice, dentro de las láminas beta existen cadenas paralelas y cadenas antiparalelas. ¿Qué se entiende por una cadena paralela y una antiparalela? Tengo un dibujo para esto. Acá tengo un dibujo. En este esquema podemos ver que hay una cadena, primero, aminoacídica, ¿ya? Y después se unen a segunda y tercera cadena. A veces estas cadenas van desde el grupo amino y al carboxilo. Aquí se dan una vuelta y regresan, pero en esta cadena están al revés. Está el grupo carboxilo se encuentra en este extremo y el grupo amino se encuentra en este extremo porque la cadena dio vueltas, entonces avanza hacia ese sector. Aquí esta cadena puede dar otra vuelta y de nuevo avanzar en contra del sentido de la cadena anterior. Cuando las cadenas van avanzando en contra del sentido de la cadena anterior, y con sentido me refiero desde el extremo amino al extremo carboxilo, eso quiere decir que estamos en presencia de una beta plegada antiparalela, ¿ya? A veces las cadenas van desde el grupo amino al grupo carboxilo. Aquí hacen otras cosas, por ejemplo, y vuelven de nuevo por este lado ahora, del grupo amino al grupo carboxilo de nuevo. Entonces, la cadena 1 y la cadena 2 están en el mismo sentido. Esas se llaman paralelas, ¿ya? Es más que nada un asunto de conformación. Cuando hacen dibujitos, en este dibujito no se ve muy bien, pero se dan cuenta que hay como flechas. Ya, esa es la forma de dibujar una beta plegada que va de forma paralela. Todas estas flechas, si se dan cuenta, van en el mismo sentido porque están formando una beta plegada que es paralela. Ya, pero eso es otra cosa. Mientras ustedes sepan que antiparalela es que las cadenas se encuentran en sentido contrario y que las antiparalelas son en sentido contrario y las paralelas en el mismo sentido. Eso es lo que tenían que saber. ¿Qué más? Dice, ¿cuál enlace participa en la estructura primaria? ¿Ya? ¿Cuál es el enlace en la estructura primaria de una proteína? Peptídico. Muy bien, peptídico. ¿Cuál es el enlace en la estructura secundaria? Ahora, el principal. Puente de Puente de hidrógeno. hidrógeno. Bien, puente de hidrógeno. Y por último, dice, mencione qué tipos de enlace estabilizan la estructura terciaria. ¿Qué tipo de enlace estabiliza una estructura terciaria? El más importante. Tan, 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 tan. ¿Disulfuro?
puente disulfuro, exactamente. Los puentes disulfuro son los que estabilizan. Estoy intentando compartir algo para verlo. Es el puente disulfuro. El puente disulfuro es un tipo de enlace covalente que es súper importante cuando uno quiere estabilizar estructuras secundarias. La acabo de encontrar. Ya. Ahora vamos a jugar, porque nos quedan como 6-7 minutos. Vamos ¿Profe? a... ¿Sí? Pero Tenemos pruebas. ¿Ah? el puente, ¿Mm? o sea, los enlaces iónicos también estabilizan la estructura terciaria. Sí, también la estabilizan, pero los más importantes, si tuviéramos que hacer un esquema, serían los enlaces covalentes porque son más fuertes. Pero sí hay interacciones electrostáticas, existen, por supuesto, y son súper importantes. Pero si tuviésemos que colocar un orden y tuviéramos que escoger un enlace, en ese caso sería el enlace disulfuro. Ahora, yo voy a jugar con proteínas. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Estoy viendo una cadena de polipéptidos. Una cadena polipeptídica, me equivoco. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, ya, vamos a jugar. Así que, chicos, vamos a jugar. Aquí hay una cadena de distintos tipos de aminoácidos. Cada uno de los aminoácidos se encuentra ilustrado por la nomenclatura de 3 letras. Y vamos a ver qué le pasa cuando nosotros queremos plegarla. Aquí vamos, ya. Otra cosa que tienen que saber, los residuos que son hidrofóbicos están en amarillo, los residuos que son hidrofílicos están en agua. ¿Se acuerdan que yo les dije que se formaban proteínas globulares y que normalmente los residuos hidrofóbicos intentan escapar del agua y esconderse dentro, y los residuos hidrofílicos intentan estar cubriendo esta proteína? Miren, voy a hacer ahora una proteína. Está en agua y voy a ver qué pasa, cómo se pliega. Esa es la idea. Y eso es lo que pasa. ¿Dónde están los residuos amarillos? ¿Dentro o fuera? Dentro. Dentro. ¿Serán hidrofóbicos o Dentro. hidrofílicos? Están dentro, muy bien. ¿Serán hidrofóbicos o hidrofílicos? ¿Que están adentro? Son hidrofóbicos, muy bien. Esta es la forma para que ustedes cuesta de repente verlo cuando uno lo menciona. Pero así se ve lo que ocurre cuando los residuos hidrofóbicos quieren escapar del agua. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si la hacemos más hidrofóbica? Mira, de hecho, miren, ahí hay un puente disulfuro. Está en amarillo, siempre se pone en amarillo. ¿Qué va a pasar ahora si yo lo voy a hacer? Voy a escoger una proteína hidrofóbica que quiere tener más residuos que sean apolares. Así, toda amarilla. ¿Qué creen que va a pasar? Mantiene una forma globular, ¿cierto? Todos los aminoácidos están intentando mantenerse dentro de este glóbulo. ¿Qué pasa si yo ahora hago una proteína más hidrofílica? ¿Mantendré una estructura globular? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, profe. ¿Ustedes creen que sí? Ya, vamos a ver. Lo voy a resetear, sí, porque así no funciona. Ahí está. Hidrofílica, son casi todos verdes. Y ahora voy a intentar ver qué pasa. Vamos a esperar que la proteína se demora. Y eso pasa. ¿Se formó una estructura globular? No, profe. No, no se formó, porque como todos los residuos son hidrofílicos, no vemos ningún residuo que esté queriendo, voy a hablar coloquialmente, escapar del agua. Todos son afines al agua. Por lo tanto, en su mayoría, como son afines al agua, no forman estructuras globulares. De hecho, podríamos tener una estructura fibrosa. En cambio, si yo hago ahora una estructura que sea hidrofílica, no, estas son hidrofílicas, es completa, vamos a tener principalmente una estructura larga y una estructura lineal, ¿ya?
que al menos no está formando interacciones debido a hidrofobicidad. Puede formar otro tipo de interacciones, pero aquí solamente estamos viendo la parte de hidrofobicidad, ¿ya? Por favor. Y por otro lado, yo podría tener una proteína que tenga residuos hidrofílicos y inmediatamente se dan cuenta que la proteína empezó a plegarse, ya no está completamente lineal y tenemos muchos residuos que se encuentran dentro de la proteína, que son los amarillos, y residuos que están fuera de la proteína. ¿Qué se imaginan que pasa? Porque esto es agua. ¿Qué se imaginan que pasa si yo lo hago en aceite? En el aceite, las moléculas que son hidrofílicas intentan escapar del aceite. Y ahora son los residuos hidrofóbicos, que son apolares, los que están afuera. ¿Ya? Esto es súper interesante y de hecho se ve bonito. Y tengo otro esquema que les quiero mostrar. Antes de que nos vayamos a la prueba. En un par de minutos. Ta, ta, ta. ¿Y esa página que está revisando usted ahora está disponible para todo el público o tiene que tener una cuenta? Sí, no, está disponible para todo el público, pero tienen que hacerse una cuenta. La cuenta es gratis y todo el mundo puede entrar. Tienen que hacerse, acaso está aquí arriba en la esquina derecha, se llama Lab Exchange. Si ustedes copian el link, de hecho esto pueden hacerlo con más tiempo ustedes personalmente y jugar con la proteína. De hecho, se los recomiendo, háganlo, a veces es entretenido. Ustedes hacen una cuenta en Lab Exchange. Bueno, cuando peguen el link les va a llevar inmediatamente a la página. Ustedes hacen una cuenta ahí y después pueden acceder a cientos de animaciones distintas, videos interesantes, yo se los recomiendo. Y entre ellos están estos que hablan de la hidrofobicidad. Si están aburridos, literalmente esto va a estar entretenido un rato para ver cómo se mueven las proteínas. En este caso, por ejemplo, también se ve la hidrofobicidad y tengo otra proteína y siempre, siempre los residuos apolares, que son hidrofóbicos, intentan entrar dentro de la estructura. Y los residuos hidrofílicos, que normalmente son polares, siempre están hacia afuera de la molécula. ¿Ya? Eso es siempre. ¿Estamos claros por ahí, chicos? Esto al final lo hicimos súper rápido, pero ¿quién me entendió al revés? Acabo de ver. ¿Me habré equivocado yo? No. Los apolares hidrofóbicos siempre están hacia adentro. Los polares hidrofílicos siempre están hacia afuera cuando el solvente es agua. ¿Ya? Yo, profe, ve que cuando pasó por los grupos lo anoté rápido. ¿Al Lo revés? anoté al revés, sí. Por Pucha. eso. No, pero No, ahora no. lo corregí, profe. Gracias. Ah, ya, sí, disculpen, lo que pasa es que alcanzo a ver un pedacito del chat y solamente alcanzaba a ver y entendí al revés, no sé quién me lo mandó. Ya, no importa. Chicos, vamos a entrar a tienen que entrar a la prueba, vamos a terminar el práctico. La otra pregunta es súper corta y la verdad es que no proporciona nada extra. Lo que sí es importante es que la estructura de la proteína que se considera funcionalmente activa normalmente es la estructura nativa. Aparte de eso, vayan a hacer con toda confianza el test. Es súper cortito, debería el link estar disponible, así que por favor entren y me avisan si se ve. Es súper simple y es con alternativa. Si tienen alguna pregunta, quédense conectados. Yo me quedo conectado. Si alguien tiene algún problema, me avisa a través de Webex.